Tribunal Constitucional reinicia su sesión. Vista de las causas, roles 3151 a 3170 acumuladas. Ay, perdón. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Atacama Mineral Chile SCM respecto de la frase que indica el inciso primero del artículo 7º transitorio del Código de Minería. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. En estas 20 causas sustanciadas bajo los roles 3151-16 INA a 3170-16 INA, la sociedad contractual minera Atacama Minerals Chile ha deducido sendos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la primera parte del inciso primero del artículo 7º transitorio del Código de Minería, para que surtan sus efectos en los 20 juicios sobre nulidad de pertenencias mineras que se invocan y en todos los cuales la requirente reviste la calidad de parte demandada al tiempo que es demandante la Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima. En las 12 gestiones judiciales que inciden en las causas roles 3151 a 3162 se dictó sentencia en primera instancia por el primer juzgado de letras de Antofagasta, acogiendo las demandas de Soquimich y declarando nulas las pertenencias mineras de Atacama Minerals superpuestas conforme al artículo 95, número 7 del Código de Minería, encontrándose actualmente pendientes dichas gestiones ante la Corte de Apelaciones de la misma ciudad para conocer los recursos de apelación deducidos por Atacama Minerals. Por su parte, en las 8 gestiones judiciales que inciden en las inaplicabilidades roles 3163 a 3170, se encuentra aún pendiente resolver las demandas en primera instancia ante el juez de letras referido. Los 20 requerimientos fueron admitidos a tramitación y luego de oír alegatos en audiencia verificada el día 6 de septiembre de 2016, se declararon admisibles por la segunda sala de este Tribunal Constitucional, misma que decretó la suspensión del procedimiento en las respectivas gestiones judiciales. Luego, por resolución del 9 de septiembre de 2016, el Tribunal ordenó la acumulación de estas causas, continuando su sustanciación en el expediente más antiguo correspondiente al rol 3151. Finalmente, en cuanto al íter procesal de estas causas, conferidas que fueron los traslados acerca del fondo del asunto a los órganos constitucionales y a la contraparte, Soquimich hizo uso dentro de plazo de su derecho, formuló observaciones y acompañó antecedentes, instando siempre por el rechazo de los requerimientos. La norma que se cuestiona dispone que las pertenencias constituidas sobre nitratos y sales análogas que se encuentren vigentes subsistirán como tales y para todos los efectos legales se regirán por las disposiciones de este código en lo que ellas les sean aplicables. La actor afirma que la aplicación de esta disposición en los casos concretos importa la infracción del artículo 19 en sus numerales 2, 3 y 24, así como del inciso segundo de la disposición segunda transitoria de la Constitución Política. Así, y en cuanto al conflicto constitucional que plantea, la requirente sostiene que la norma cuestionada valida un estatuto jurídico especial diferenciado respecto a destacamentos salitrales de Soquimich, que favorece injustificadamente a dichos destacamentos en perjuicio de las pertenencias mineras que no son constituidas sobre nitratos y sales análogas como aquellas de su propiedad. Esta diferenciación sería manifiestamente inconstitucional, vulnerando en primer lugar expresamente lo consignado en el inciso segundo de la disposición transitoria segunda de la Constitución, que, sin distingos, ordena que los derechos mineros constituidos con anterioridad al actual Código de Minería, como el caso de los destacamentos salitrales de Soquimich, pervivirán bajo el nuevo Código, pero aplicándoseles las disposiciones de este en cuanto a sus goces, cargas y causales de extinción. Y precisamente dentro de las cargas, el artículo sexto transitorio del Código contempla todo un procedimiento técnico de aportación de coordenadas UTM sin hacer distingos en cuanto al tipo de pertenencias. Sin embargo, el artículo séptimo transitorio que se impugna excluye de dicho procedimiento a los destacamentos salitrales anteriores al Código, distinción carente de justificación constitucionalmente razonable y que infringe en consecuencia también el principio de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al constituirse una discriminación arbitraria en desmedro de las demás pertenencias mineras que no recaen sobre nitratos y sales análogas. Lo descrito, agrega la actora, afecta en general la estabilidad del sistema de propiedad minera y conculca el derecho de propiedad
sobre sus pertenencias mineras que ha constituido en forma, no obstante lo cual han quedado desprovistas de protección constitucional, siendo o pudiendo ser declaradas nulas por los tribunales, aun cuando la requerente cumplió con todos los requisitos legales exigidos para su debida constitución. Añade la actora que su acción de inaplicabilidad no persigue impugnar una interpretación de la norma, sino que busca evitar los efectos inconstitucionales de su aplicación a los casos concretos. Se afirma que en los 12 juicios ya fallados se acogieron las demandas de Sokimich, desechándose la defensa de la actora en orden a que los destacamentos se encontrarían extinguidos por el Ministerio de la Ley al no haberse cumplido a su respecto con las cargas de subsistencia del artículo 6º transitorio del Código, en relación, como se dijo, con la disposición 2ª transitoria de la Constitución. El Tribunal de Primera Instancia desechó esta alegación, dando validez a la distinción que arbitrariamente se consigna en el artículo 7º transitorio impugnado. Lo anterior redunda además, se indica en el carácter decisivo que puede tener este precepto impugnado en la resolución de los juicios sublite, pues de aplicarse por el Tribunal de Fondo bastaría la acreditación de los supuestos fácticos invocados por la demandante, lo que acarrearía como efecto la declaración de nulidad de las pertenencias mineras bajo litigio con la infracción de los derechos constitucionales denunciados. En cambio, de declararse inaplicable por esta magistratura el artículo 7º transitorio, el juez deberá entender que los destacamentos salitrales de Sokimich se han extinguido de pleno derecho y, en consecuencia, rechazar las demandas de nulidad impetradas en los casos sublite. La Sociedad Química y Minera de Chile, Sociedad Anónima, por su parte, como se adelantó, solicita el rechazo de los requerimientos acumulados, señalando que la parte impugnada del inciso primero del artículo 7º transitorio del Código de Minería no resulta en caso alguno contraria a la Constitución en su aplicación a las respectivas gestiones pendientes. Señala Sokimich que en relación con los roles 3151 a 3162, el primer juzgado de letras de Antofagasta acogió las demandas en agosto de 2015 declarando nulas las pertenencias de Atacama Minerals y ordenó su cancelación en virtud de la causal invocada por la demandante consistente en la superposición contemplada en el numeral 7º del artículo 95 del Código. En su contestación a la demanda, como Atacama Minerals no podía invocar la inexistencia de la superposición, alegó que las pertenencias de Sokimich no existían por no haber cumplido los procedimientos técnicos de aporte y convalidación de coordenadas UTM ante el Servicio Nacional de Geología y Minería Serna-Geomín, así como que las pertenencias no se encontrarían amparadas por ordenamiento jurídico conforme al actual Código de Minería. Alegaciones ambas que fueron desechadas por el juez. La primera, por tratarse de un aporte voluntario de coordenadas para el caso de la demandante, y la segunda, porque las pertenencias anteriores al Código sí se encuentran amparadas y reconocidas jurídicamente, a partir precisamente de la disposición 2ª transitoria de la Constitución. Y en estas causas la requerente habría, recién en sede de apelación, aludido al artículo 7º transitorio. Por su parte, en las otras gestiones relativas a los roles 3163 a 3170 y que aún se encuentran pendientes de resolución en primera instancia, se habría invocado desde un principio el artículo 7º transitorio. Sin embargo, se señala por Sokimich que se incurre en una contradicción por parte de la actora, puesto que invocó esta norma, pero atribuyéndole ella misma un carácter no decisivo para la resolución del asunto, puesto que sobre una nueva argumentación ante el juez del fondo, Atacama Minerals afirma que las pertenencias de Sokimich habrían caducado al no darse cumplimiento a la obligación de aporte de las coordenadas impuesta por el artículo 6º transitorio del Código, añadiendo que el artículo 7º transitorio no obstaría a la aplicación del artículo 6º transitorio respecto a las pertenencias antiguas de Sokimich. Pero, ante esta sede constitucional, señala que el artículo 7º transitorio excluye del procedimiento de aporte de coordenadas del artículo 6º transitorio a los destacamentos salitrales. Esto confirma que la norma que se cuestiona de inconstitucional no resuelve en forma decisiva el asunto ventilado ante el juez del fondo y que tampoco se generan infracciones constitucionales. Se añade por Sokimich que el objetivo perseguido por la requirente a través de las acciones de inaplicabilidad deducidas no es obtener la inaplicabilidad del precepto contenido en el artículo 7º transitorio, que fija una regla diferente respecto a la convalidación de las coordenadas UTM, sino que Atacama Minerals pretende en definitiva que en términos abstractos y sorteando un control concreto de constitucionalidad, las pertenencias de Sokimich queden desprovistas de reconocimiento jurídico para su existencia. Esto es, se pretende que no subsistan pertenencias anteriores al Código, ni la normativa que se les aplica conforme a las disposiciones transitorias sexta y séptima del mismo, soslayando la actora que el estatuto diferenciado, así como la subsistencia de las pertenencias salitrales antiguas, ha sido así reconocido y determinado por la propia Constitución Política, como se dijo en su disposición 2ª transitoria.
Concluye la requerida afirmando que no se trata de que exista un estatuto general y otro especial en los artículos 6º y 7º transitorios del Código, sino que ambos dan cumplimiento a la disposición constitucional segunda transitoria, en orden al reconocimiento de la existencia de pertenencias constituidas con anterioridad a la vigencia del Código del año 1983. Con la única diferencia de que las pertenencias no recaídas sobre nitratos y sales análogas debían cumplir dentro de plazo con requisitos para mantener su vigencia, requisitos que no se exigían a aquellas estacas salitrales como las de Soquimich. Luego manifiesta que no se infringe la Carta Fundamental en los casos de autos. Primero, como ya se argumentó, no se vulnera la disposición segunda transitoria porque no se trata de que se haya cumplido o no por Soquimich o de que se le exima del cumplimiento de requisitos para mantener subsistentes sus pertenencias al amparo del nuevo Código, sino que el Código respecto de dichas pertenencias sobre nitratos y sales no contempló nuevas condiciones a diferencia de las otras pertenencias en que sí se requirieron condiciones para su subsistencia conforme al artículo 6º transitorio. Tampoco se infringe la igualdad ante la ley, ya que, como se ha señalado, el constituyente validó la subsistencia de ambos tipos de pertenencia, pero no dispuso la aplicación de las exigencias del artículo 6º transitorio a los destacamentos salitrales, como pretende hacer ver la requirente para dejar sin sustento jurídico las pertenencias de Soquimich. Y tampoco se infringe el derecho de propiedad, desde que dicho derecho no existe cuando hay una pertenencia superpuesta, esto es, cuando hay una pertenencia que se encuentra en situación legal expresa de nulidad. Por último, y anunciándolo como un argumento en subsidio, Soquimich señala que aún en el evento de que se estimare que el artículo 6º transitorio del Código también comprende las pertenencias antiguas constituidas sobre nitratos y sales análogas, ello en todo caso no importa un asunto de inconstitucionalidad, puesto que el hecho de que no se haya aplicado a los destacamentos salitrales es una situación atribuible exclusivamente al actual del Sernagiomin, que excluyó las pertenencias Soquimich concernidas en los juicios pendientes del llamado acatastro que efectuó el año 1993. Con fecha 5 de octubre de 2016, se ordenó traer los autos en relación y se agregó la vista para la tabla de pleno del día de hoy, la causa para su vista en tabla de pleno del día de hoy, señor presidente, y se anunció en forma para alegar los abogados de las dos partes. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, por la requirente Atacama Minerals, alega el abogado Rodrigo Quintana, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego, como se ha señalado, en representación de Atacama Minerals, solicitando se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad y, en definitiva, se determine que no puede ser aplicado a los casos que ya han sido descritos la norma del artículo 7º transitorio del Código de Minería en la parte en la que mi representada la ha impugnado. Su señoría excelentísima, para intentar resumir en una sola afirmación cuáles son los fundamentos que justifican este requerimiento de inaplicabilidad, quisiera decir que estimamos que la norma del artículo 7º transitorio del Código de Minería, en la medida que excluye del cumplimiento o de la obligación de sujetar el goce, cargas y extinción de los destacamentos salitrales a las normas del Código de Minería, vulnera la Constitución Política de la República. Y la vulnera en básicamente tres dimensiones a las que ya se ha hecho referencia. La primera, la norma del artículo 2º transitorio de la Constitución, toda vez que esta norma establece un mandato expreso, recogiendo el principio general que está consagrado en nuestra ley sobre efecto retroactivo de las leyes, de que los derechos adquiridos bajo el amparo de una ley son respetados por la nueva legislación, pero que en cuanto a su goce y a su extinción deben sujetarse a las normas de la nueva ley. Este principio general, que es recogido, como digo, por el artículo 2º transitorio de nuestra Constitución, sin embargo, es vulnerado por el artículo 7º transitorio del Código de Minería en la medida que no sujeta el goce, particularmente el cumplimiento de las cargas y la extinción de los destacamentos salitrales a las normas del Código de Minería de 1983. En consecuencia, creemos que ahí existe una manifiesta vulneración de la norma constitucional, del artículo 2º transitorio, y es una vulneración que, por lo demás, quisiera anunciarlo desde ya, no se plantea como una contradicción abstracta de las normas del Código en relación con la Constitución, sino una vulneración que, aplicada al caso concreto o a las 20 gestiones que hemos
en las que hemos deducido este requerimiento, evidentemente produce efectos inconstitucionales. La segunda dimensión de esta inconstitucionalidad que nosotros atribuimos en nuestro requerimiento a la norma del artículo 7º transitorio del Código de Minería tiene que ver, en definitiva y de manera muy concreta, con lo que nosotros estimamos es una flagrante vulneración del principio de igualdad ante la ley, establecido y consagrado en el número 2 del artículo 19 de nuestra Constitución. ¿Por qué, Su Señoría Excelentísima? Porque, como se ha fallado reiteradamente por este excelentísimo tribunal, para que exista una discriminación que no tenga el carácter de arbitraria y, por tanto, que no vulnere las normas de la Constitución, es necesario que ésta sea razonable y que se funde también en principios constitucionales. Pues bien, estimamos que en el caso de la norma del artículo 7º transitorio, en relación con el 6º transitorio del Código de Minería, se sujeta a todas las pertenencias mineras a la obligación de someter su goce, cargas y extinción a las normas del nuevo código, pero de otro lado se libera o se entiende que se libera de esas mismas obligaciones a los destacamentos salitrales, estimamos que se está incurriendo en una vulneración del principio de igualdad ante la ley que carece de toda razonabilidad y proporcionalidad por no fundarse en principio constitucional alguno. Y en ese sentido, Señoría Excelentísima, quisiera anunciar desde ya, o más bien manifestar desde ya, que ninguno de las presentaciones que ha hecho mi distinguida contraparte en este requerimiento ha abordado este tema. No se ha invocado hasta ahora ningún principio constitucional, ningún derecho constitucional que pueda justificar esta diferenciación, lo que ratifica, en nuestra opinión, el carácter arbitrario y contrario a la Constitución que tiene esta vulneración del principio de la igualdad en cuanto se somete a los destacamentos salitrales a un régimen jurídico completamente distinto y privilegiado en relación a todas las demás pertenencias mineras. Y por último, Señoría Excelentísima, sostenemos que también existe aquí una vulneración del derecho de propiedad, porque, como es evidente, mi representada es propietaria, tiene un derecho de propiedad respecto de todas las pertenencias mineras que han sido impugnadas por Soquimich, y ese derecho de propiedad se va a ver afectado, mi representada se va a ver privada de ese derecho de propiedad si, en virtud de la aplicación inconstitucional del artículo 7º transitorio del Código de Minería, las demandas de nulidad de pertenencias mineras a las que se ha hecho referencia, en definitiva, prosperan. En consecuencia, estos son, en términos generales, los lineamientos que justifican nuestro requerimiento de inaplicabilidad. Quisiera señalar también que, para no reiterar lo que ya se ha dicho en la relación con mucha claridad, que lo que ha planteado, o más bien, en todos los procedimientos judiciales a los que se ha hecho referencia, lo que ha hecho Soquimich es demandar la nulidad de la pertenencia minera, sosteniendo que existe una hipótesis de superposición de pertenencias. Sin embargo, es bueno señalar que a diferencia de lo que ocurre con la inmensa mayoría de las pertenencias mineras de la región de Antofagasta, que es aquella en la que se producen todas estas controversias, Soquimich nunca ha aportado las coordenadas UTM que definen, en definitiva, los contornos de sus pertenencias. En consecuencia, y lo ha hecho o no lo ha hecho, amparada en la idea de que, en realidad, por tratarse de propiedades mineras constituidas a principios del siglo XX, bajo el amparo de otra legislación, no tiene la obligación de hacerlo, toda vez que el artículo 7º transitorio del Código de Minería liberaría a los destacamentos salitrales del cumplimiento de esta carga. Creo que es necesario destacar que este riesgo que afecta a las propiedades mineras de mi representada, en definitiva, es un riesgo que afecta a prácticamente todas las propiedades mineras que están sometidas eventualmente a una impugnación en torno a estacas salitrales, precisamente porque nos encontramos ante propiedades mineras, las estacas salitrales que invoca Soquimich, que en realidad son, podríamos decir, invisibles, toda vez que al no estar catastradas, al no estar aportados ni definidos sus contornos, pueden ser invocadas, en definitiva, prácticamente en relación a cualquier propiedad, que es lo que está ocurriendo y lo que genera, evidentemente, un efecto de inestabilidad muy relevante en el registro de propiedad minera, particularmente en este caso en la segunda región.
Mi representada frente a estas demandas se ha defendido, como se señaló también, sosteniendo que el artículo 6º transitorio obligaba a Soquimich a aportar, a cumplir con la obligación, con la carga de aportar las coordenadas UTM que definen sus destacamentos salitrales y que no lo hizo oportunamente, razón por la cual sus pertenencias mineras han caducado bajo el amparo de la Constitución y el Código de Minería. Estas argumentaciones que hemos hecho valer en sede ordinaria no han prosperado, por lo menos en primera instancia, y están pendientes varios de ellos en segunda instancia, básicamente bajo el argumento de que el artículo 7º transitorio libera a Soquimich, en este caso, de la obligación de aportar estas coordenadas. En consecuencia, señoría excelentísima, lo que tenemos acá es un régimen en el que se está aplicando realmente un privilegio a las propiedades mineras que invoca Soquimich, en la medida que no solo se les libera de la obligación de cumplir con las cargas que establece nuestro Código de Minería de 1983, sino que además se beneficia de esta liberación de carga, invocando esta liberación como un fundamento para impugnar la propiedad minera de empresas que, como la que yo represento, sí cumplieron oportunamente con la obligación que ha establecido la ley para estos efectos. En consecuencia, el resultado que se produce de toda esta controversia es un resultado también, del punto de vista material, injusto, toda vez que la parte diligente, quien ha cumplido con la obligación de aporte de coordenadas, se ve finalmente perjudicada y derrotada en tribunales por la parte que no ha cumplido con esa obligación, invocando una supuesta excepción y situación privilegiada que, como he dicho, carece de todo fundamento constitucional y de toda proporcionalidad de acuerdo con aquello que ha definido este excelentísimo tribunal como hipótesis que podrían justificar una vulneración de la igualdad ante la ley. También decir, señoría excelentísima, y quiero insistir en esto, que no se trata aquí de una inconstitucionalidad abstracta, sino, como es evidente, tiene efectos muy concretos en los casos en los que se han deducido estos requerimientos. Luego, señalar, excelentísimo tribunal, que mi distinguida contraparte, en su escrito de observaciones respecto a nuestro requerimiento, básicamente esbozó 3 argumentos para justificar la improcedencia, en su opinión, de nuestro requerimiento. En primer lugar, señaló que no se pretendía, en verdad, con este requerimiento impugnar la constitucionalidad de la aplicación de la norma del artículo 7º transitorio del Código de Minería, sino que en realidad lo que se pretendía era modificar la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, que efectivamente ha sido uniforme en entender que las estacas salitrales, por aplicación de esta norma, están excluidas de la obligación de cumplir con el aporte de coordenadas. Pero en verdad, señoría excelentísima, lo que nosotros hemos hecho es exactamente aquello que este tribunal ha fijado como un estándar necesario para que pueda prosperar y proceder un requerimiento de inaplicabilidad. Estamos ante una interpretación que efectivamente es uniforme por parte de la excelentísima Corte Suprema y que, por tanto, también es muy probable que sea la que apliquen los tribunales de la instancia, como lo hizo en el caso del primer juzgado de letras de Antofagasta, y como eventualmente podría hacerlo también en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, a no ser que este excelentísimo tribunal determine exactamente cuál es el alcance de la contradicción y del privilegio que deriva de esa contradicción entre los artículos 6º, 7º del Código de Minería transitorios y el artículo 2º, inciso 2º transitorio de nuestra Constitución. En consecuencia, señoría excelentísima, no se pretende en absoluto, a través de este requerimiento, modificar una interpretación judicial de la excelentísima Corte Suprema. Lo que se pretende es que se deje de aplicar una norma contraria a la Constitución, lo que puede abrir efectivamente el debate jurisprudencial en un sentido que se ajuste realmente a la Constitución y a los principios que ella contiene. En consecuencia, no se trata, como digo, de un intento velado de modificar o de impugnar una decisión de la Corte Suprema. En segundo lugar, sostiene mi distinguida contraparte que en realidad el artículo 7º transitorio no constituye una excepción a un régimen general, sino que más bien lo que establece es un segundo régimen, es decir,
habría en nuestro Código de Minería, respecto de las pertenencias mineras constituidas con anterioridad a 1983, dos regímenes. Uno, aplicable a todas las pertenencias mineras, que consiste en someter su goce, cargas y extinción a las normas del nuevo Código de Minería de 1983, y un segundo régimen que sería aplicable exclusivamente a los destacamentos salitrales y que por tanto los liberaría de la obligación de cumplir con estas cargas para su goce y por tanto también de las hipótesis de extinción establecidas en el Código. Pues bien, respecto de esta segunda afirmación de nuestra distinguida contraparte, yo quisiera en primer lugar destacar que a nosotros nos parece positivo que reconozca que existe una diferencia de trato respecto de los destacamentos salitrales y todas las demás pertenencias mineras. Pero quisiera también destacar que no nos ha indicado nuestra contraparte ninguna razón, ni constitucional, ni de política pública, que pueda justificar esa diferencia de trato. No nos ha indicado cuál puede ser en realidad el principio constitucional al que obedece, ni tampoco cuáles son los derechos que ampara esta diferencia de trato y este privilegio que se ha constituido. Se nos ha hecho, o se hace una referencia en la presentación que ha hecho Sokimich respecto de la historia de la ley, la historia del establecimiento del artículo 7º transitorio del Código de Minería. Se hace referencia a las comisiones legislativas y a las sesiones de la Junta de Gobierno. Pero la verdad es que del propio análisis que hace mi contraparte, lo único que aparece de manifiesto es que habría argumentos, entre comillas, históricos que justificarían esta distinción, pero no se indica cuáles son esos argumentos históricos ni cuáles son los principios constitucionales que intentan preservar y que justifican, como digo, este trato diferente y privilegiado en favor de los destacamentos salitrales y, en este caso, de Sokimich. Y el tercer argumento que esboza Sokimich en su escrito de observaciones es que mi representada tampoco habría cumplido con la obligación de aportar coordenadas UTM. Es un argumento, por tanto, de actos propios. Sostiene Sokimich que Atacama Minerals está cuestionando una conducta de Sokimich que tampoco habría cumplido. Sobre eso quisiera nada más decir, excelentísimo tribunal, que no es efectivo. Nosotros la semana pasada acompañamos documentos en el marco de esta controversia, y entre los documentos que acompañamos un oficio ordinario del Servicio Nacional de Geología y Minería del 27 de abril de 1990, que da cuenta precisamente de que la empresa Amax Chile, que es la antecesora jurídica de mi representada, cumplió con esta obligación en el marco del artículo 41 del reglamento que rige el Código de Minería. En consecuencia, quisiera desde ya destacar que no es efectivo que nosotros no hayamos cumplido con esta obligación establecida por la ley y que hemos acreditado a través de este certificado el cumplimiento de la obligación. Por tanto, no existe en este caso un argumento de actos propios que pudiese atribuirse a mi representada. Dicho eso, quisiera señalar también, y creo que es importante decirlo, de las 25.000 pertenencias mineras que están inscritas en la segunda región, la región de Antofagasta, aproximadamente 25.000, de acuerdo con el catastro de Senajomín del 2015, hay solo 377 que no cumplieron con la obligación de aportar coordenadas UTM. Entre esas 377 que no cumplieron con esa obligación se encuentran los destacamentos salitrales que invoca Sokimich para justificar sus demandas de nulidad en contra de mi representada. Evidentemente, su señoría excelentísima, se trata de una cifra muy pequeña en relación al total de pertenencias mineras, pero también quisiera agregar que si uno considera exclusivamente los destacamentos salitrales, estas 377 pertenencias que no han aportado coordenadas también representan menos de la mitad del total de destacamentos salitrales de la segunda región. Esto quiere decir que a pesar que hay destacamentos salitrales constituidos con anterioridad a la vigencia del Código de 1983, no obstante ello, las empresas o la mayoría de las empresas o de los propietarios de pertenencias mineras
de destacamentos salitrales de la segunda región sí han cumplido con su obligación de aportar coordenadas UTM. Y quiero destacar esto por dos razones, señoría excelentísima. Primero, porque la verdad es que si se pretende esbozar un potencial efecto perjudicial que podría tener una eventual decisión de este excelentísimo tribunal en favor de este requerimiento, la verdad es que las pertenencias afectadas serían, como he dicho, un número muy pequeño, y por el contrario, las beneficiadas sería un número infinitamente superior, que son todas las demás pertenencias mineras que hoy sufren o padecen la ausencia de un catastro nacional, en este caso regional, de destacamentos salitrales, que es lo que permitiría realmente que hubiese seguridad del punto de vista de la industria minera, de que sus pertenencias no van a ser afectadas, como es el caso de mi representada, por una demanda deducida por una empresa o una sociedad que no ha definido en realidad, de acuerdo con la ley, los contornos de los destacamentos y la pertenencia minera que invoca. Esto posee la máxima relevancia porque evidentemente la ausencia de este catastro perjudica y permite finalmente que potencialmente en cualquier momento una empresa como Sokimich pueda deducir estas demandas de nulidad, como lo ha hecho en el caso de mi representada. Y quiero agregar además que mi representada explota yacimientos mineros en la zona de Aguas Blancas, si no me equivoco, y que por el contrario Sokimich, que está impugnando estas pertenencias, no tiene ninguna explotación minera en esa zona y ni siquiera se encuentra en la actualidad haciendo monitoreos respecto de sus pertenencias, con lo cual también queda manifiesto que existe el único perjudicado por esta situación, por este incumplimiento por parte de Sokimich de la obligación establecida en la Constitución y la ley, es quien está explotando la minería, que es en este caso mi representada Atacama Mineras. Para ir concluyendo, señoría excelentísima, quisiera decir que en su presentación también Sokimich ha hecho valer un argumento subsidiario, esto es, ha señalado muy brevemente que aunque se estimara que la norma del artículo 7º transitorio es contraria a la Constitución y por tanto que tenía Sokimich o los titulares de destacamentos salitrales la obligación de aportar coordenadas UTM, la verdad es que esa no era una obligación que le fuera exigible porque todo eso requería de una actividad de la Administración, en este caso del Servicio Nacional de Geología y Minería, que debía tomar la iniciativa para requerir la formación de este catastro de pertenencias mineras de estacas salitrales. Sin embargo, excelentísimo tribunal, creemos que ese es un argumento que en realidad carece de todo asidero desde el punto de vista legal y constitucional, toda vez que eso equivaldría a sostener que simplemente por una omisión de la autoridad administrativa o bien por un acto de la Administración podría dejarse sin efecto un mandato de la ley y la Constitución, lo cual evidentemente en un sistema jurídico como el nuestro no es correcto. No podría basarse ni corresponde que se base la falta de cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y la Constitución en que la Administración no ha adoptado las medidas necesarias para su cabal cumplimiento. En consecuencia, señoría excelentísima, para concluir, reitero la solicitud de que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad, deducido por mi parte, basado en que la norma del artículo 7º transitorio, como he dicho, vulnera el artículo 2º transitorio de la Constitución, en la medida que establece un régimen privilegiado que carece de toda razonabilidad desde el punto de vista constitucional, y porque tampoco se basa en principios constitucionales, estableciendo una discriminación arbitraria que perjudica, en definitiva, no solo en este caso, evidentemente, a mi representada, pero también a los demás titulares de pertenencias mineras que se ven afectadas por las estacas salitrales y también, evidentemente, en la medida que se afecta el derecho a propiedad. Simplemente concluir señalando que no existe, en nuestra opinión, y como lo señala el informe en derecho que hemos acompañado también en estos autos, ningún principio constitucional que justifique la interpretación que se está haciendo por los tribunales ordinarios respecto a estas normas, y es por eso que hemos concurrido ante este excelentísimo Tribunal Constitucional para que
acogiendo este requerimiento, ponga término a esta situación de privilegio inconstitucional que produce efectos inconstitucionales en todos los procedimientos judiciales en los que hemos deducido. Por las razones expuestas, excelentísimo tribunal, solicito se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. En segundo lugar, por Soquimich, alega el abogado Miguel Ángel Fernández, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por SQM en contra del requerimiento deducido en esta causa. Como bien sabe su señoría excelentísima, este es un asunto larga y variadamente controvertido a nivel de los tribunales del fondo, de la instancia, en que incluso las partes han sostenido posiciones a veces encontradas desde el punto de vista de la legítima defensa de sus derechos e intereses en distintos momentos. Pero lo que no es controvertido, lo que es claro, lo que es constante, lo que está consolidado, es la línea jurisprudencial o las decisiones jurisprudenciales que han ido adoptando precisamente los tribunales del fondo. Desde luego la excelentísima Corte Suprema y particularmente en este caso también la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. En el sentido ya, sin ninguna duda, acaba hace 3 meses atrás o 2 meses atrás de ser falladas causas entre las mismas partes que estamos hoy aquí representadas en la misma situación exactamente, paralelas, idénticas a las que son materia de este requerimiento por la Corte Suprema, en que una vez más la Corte Suprema ha vuelto a fallar tal como lo ha venido haciendo consistentemente. Esto es sosteniendo que el aporte de coordenadas o la obligación de aportar coordenadas no es tal respecto de los antiguos destacamentos salitrales, sino que es un acto voluntario, tal y como lo confirma el artículo 41 del reglamento del Código de Minería, precisamente en virtud del cual Atacama Minerals aportó coordenadas según el documento que ha acompañado voluntariamente. Y desde ese punto de vista entonces ha acogido o ha confirmado las sentencias de la instancia que acogen la nulidad planteada por el primer concesionario minero, que es SQM, al demandar la nulidad de las pertenencias posteriores o superpuestas. Es precisamente esta jurisprudencia uniforme, consolidada y permanente la que esta parte sostiene que se trata de modificar a través del requerimiento de inaplicabilidad, más bien que tratar de obtener la inaplicabilidad de un precepto legal que realmente no tiene carácter decisivo en la causa de fondo. Porque no es efectivo, no es preciso que el argumento central o básico para acoger esas demandas de nulidad sea el artículo 7º transitorio. Si el argumento central es que el aporte de coordenadas es, en el caso de los destacamentos salitrales, un acto voluntario y al no ser obligatorio no lleva aparejada consecuencialmente la sanción de caducidad prevista en el artículo 6º transitorio. De hecho, en aquellas causas de las que constituyen parte de la gestión pendiente, 8 de ellas, el propio Atacama Minerals ni siquiera invocó, no solo el 7º, ni siquiera el 6º transitorio para sostener sus argumentaciones, sino que invocó el artículo 41 del reglamento del Código, que es precisamente el que ratifica el carácter voluntario del aporte de las coordenadas en el caso de los destacamentos salitrales. Por lo tanto, no es acertado, no es preciso sostener que el artículo 7º sea el argumento basal conforme al cual se ha consolidado la jurisprudencia de los tribunales superiores en esta materia que se pretende alterar o cambiar a través de este requerimiento de inaplicabilidad. Dicho eso, excelentísimo tribunal, como cuestión de contexto, lo relevante aquí es determinar el sentido y alcance de la segunda disposición transitoria en relación a las normas transitorias del Código de Minería. Y efectivamente este asunto ha sido examinado largamente y repetidamente por los tribunales de la instancia y por la excelentísima Corte Suprema en la lógica de interpretación de las normas del Código de Minería. Pero a lo que nos convoca hoy día este excelentísimo tribunal, a raíz del requerimiento, es a mirarlo desde la óptica constitucional.
Y por lo tanto, desde la óptica constitucional, si es que efectivamente aquí, y este es el argumento central, los otros son accesorios o son consecuenciales del requirente, si efectivamente el artículo 7º concede un privilegio a los destacamentos salitrales versus el resto de los concesionarios mineros anteriores a la Constitución y al Código. ¿Qué dijo la segunda disposición transitoria? Su señoría excelentísima la conoce bien. Estableció una regla elemental en un Estado de Derecho. Estableció que los derechos vigentes, incorporados al patrimonio, diríamos hoy día, no era probablemente el lenguaje de los 70, que los derechos vigentes, en este caso derechos mineros, anteriores a la Constitución, se mantendrían vigentes. Respetó el derecho de dominio. Hizo una cosa adicional, es efectivo. Cualquiera que fuera la naturaleza de esos derechos, les dio el carácter de concesión de pertenencia. Les elevó el estatuto jurídico. Pero todos se mantenían vigentes. Esto es lo que ocurre en un Estado de Derecho cuando se modifican normas que afectan situaciones anteriores. En general, en el Estado constitucional se respetan los derechos adquiridos. Y esto es lo que dice la segunda disposición transitoria. Pero la segunda disposición transitoria dice algo más. Dice, mantengo vigente estos derechos con carácter de pertenencia, todos los anteriores, no solo los destacamentos, todos los anteriores a la Constitución. Pero una vez que se dicte el nuevo código, 2 años y medio después va a ocurrir esto, en cuanto a sus goces, carga y extinción se van a regir por las disposiciones del nuevo código. Y agrego una tercera cosa a la disposición transitoria constitucional. Dice, y si es que ese nuevo código establece requisitos nuevos para la pervivencia de estos derechos anteriores, tiene que dar un plazo para cumplir esos requisitos. Ha sido largamente discutido, muchas veces discutido en esta misma sede constitucional, qué pasa cuando es el legislador el que agrega nuevos requisitos, de los cuales pende la existencia de un derecho adquirido. Bueno, aquí fue la Constitución advirtiendo esta situación, ¿no es cierto? Dice, yo Constitución voy a autorizar a la ley, al Código, para que establezca nuevas condiciones, pero le voy a poner una condición a su vez, que establezca un plazo. Bueno, y el Código de Minería no hace sino repetir, no podía sino hacerlo, la lógica, los principios y las reglas de la segunda disposición transitoria. Reconozco la vigencia de las pertenencias y de las concesiones anteriores al Código y a la Constitución. Y efectivamente en el artículo 6º transitorio agrega nuevos requisitos, el aporte de coordenadas y otros. Y efectivamente, cumpliendo el mandato constitucional, fija un plazo para cumplirlo y establece la caducidad en el evento de incumplimiento. Y entonces ahí es interesante revisar la historia fidedigna, a la que mi distinguido contradictor le ha restado importancia. Pero es muy interesante la historia fidedigna de esta norma en quien tenía la potestad legislativa en la época. Porque al estar elaborándose el Código de Minería, a quienes tenían la potestad legislativa les surge la duda de si el 6º transitorio del Código de Minería se refiere o no, incluye o no a los destacamentos salitrales. Para que queden determinados, si me permite, señor presidente, dice el artículo 6º transitorio, en coordenado TM, los vértices de su cara superior, las pertenencias constituidas que lleguen a constituirse con arreglo a las disposiciones anteriores del presente código estarán sujetas a las normas siguientes. Las pertenencias constituidas que lleguen a constituir. Si le surgió la duda de si estaban o no los destacamentos salitrales de raíz histórica, de origen histórico, que todos conocemos bien especial, ¿no? En las primeras y segundas regiones del país. Y entonces lo que deciden, a través de un oficio del Ministerio de Minería, es incorporar una disposición distinta para los destacamentos. Y por eso aparece bastante avanzada la tramitación del Código, el 7º transitorio. No para establecer una regla de excepción al 6º, sino que para que no hubiera duda que los destacamentos tenían también el reconocimiento constitucional de la segunda transitoria, cosa que el Código tenía que reconocer, no podía sino hacerlo, y para establecer el estatuto por el que se regiría esos destacamentos salitrales que en cuanto a sus goces, carga y extinción estarían sujetos a las normas del Código. Por eso hemos sostenido que aquí no es que exista una norma general, el 6º transitorio, con una excepción que conceda un privilegio en favor de los destacamentos salitrales, no aportar coordenadas o no cumplir tales o cuales obligaciones dentro de cierto plazo, que estaría en el 7º transitorio. No, si son dos estatutos jurídicos distintos, tan distintos que el legislador de la época
tuvo que incorporar una norma porque de lo contrario él entendió el riesgo de que se comprendiera que en el sexto transitorio no estaban los destacamentos salitrales. Y al incorporar el séptimo transitorio con los destacamentos, evidentemente no está en el sexto transitorio los destacamentos salitrales, si no tendríamos dos normas que regulan la misma situación. Por eso que no hay una norma general y una norma excepcional. Hay dos estatutos diferentes. Y aquí hago un paréntesis respecto a la alegación que ha sostenido mi contradictorio. Es que de esta manera se está concediendo un privilegio a los destacamentos salitrales. El privilegio de no haber tenido que cumplir con las obligaciones nuevas, ex post, que impone el artículo sexto transitorio del Código. Excelentísimo Tribunal, y este es el análisis constitucional, le parece a esta parte. Si lo que hace el artículo séptimo transitorio es lo que se ajusta precisamente a los principios y normas constitucionales. Esa es la norma en el sentido de la normalidad. La excepción es el artículo sexto transitorio. Lo normal, en sentido de realidad y jurídico, constitucionalmente hablando, es que los derechos adquiridos bajo un estatuto jurídico se respetan cuando ese estatuto jurídico viene a cambiar. Y eso es lo que hace la segunda transitoria. Yo voy a respetar los derechos adquiridos de los concesionarios mineros antes de mi dictación, antes de la Constitución. Y voy a respetar su pervivencia. Tanto que tuvo que habilitar al Código para que pudiera imponerle nuevos requisitos. Y tuvo que imponerle al Código la obligación de establecer un plazo si es que le imponía nuevos requisitos. Porque la regla general es que el estatuto jurídico que rige a los derechos es el estatuto jurídico vigente al momento de su dictación. Y si yo quiero incorporar normas posteriores, tengo que ser cuidadoso con esas normas posteriores. Por eso que tuvo que hacer habilitación constitucional. No podría el Código de Minería haberlo hecho de motu propio. Lo excepcional es que cuando se cambia el estatuto jurídico de los derechos adquiridos, si es que yo quiero establecer cargas o privilegios, tengo que decirlo, tengo que explicitarlo. Las cargas son expresas, son precisas, solo impuestas por mandato legal, además, es materia de reserva de ley. No las puedo aplicar ni interpretar extensivamente, y menos por analogía. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda transitoria? Dice que los derechos anteriores al Código se mantendrán vigentes. ¿Conforme a qué estatuto? Al estatuto vigente en la época que se otorgaron. Tiene que introducir la excepción en la Constitución. Pero en cuanto a sus goces, carga y extinción, conforme a lo que disponga el nuevo Código de Minería. Y el nuevo Código de Minería dispuso, en el caso de los destacamentos del artículo séptimo, en el caso de las demás pertenencias del artículo sexto transitorio. Y en el artículo sexto estableció una serie de cargas o gravámenes. Esa es la norma especial. No es que haya un privilegio en favor de los destacamentos. Lo que pasa es que hay un gravamen especial respecto del resto de las pertenencias, y ese es un problema de las otras pertenencias, no tiene que ver con los destacamentos. En otras palabras, excelentísimo Tribunal, lo que habría que preguntarse, pero no es materia de este proceso, es justificar la razón por la cual se le imponen exigencias especiales en el sexto transitorio a las demás pertenencias. No es obligación de quien está en la normalidad establecer por qué se le aplican las reglas generales, que es cumplir con las obligaciones que a su vez el propio séptimo establece, que es el pago en definitiva de la patente, para el cual establece también un plazo cumpliendo el mandato constitucional. No es que los destacamentos no tuvieran obligaciones, no son las mismas del sexto, pero lo constitucionalmente adecuado en respeto del principio de igualdad y de los derechos adquiridos, del derecho de propiedad, es que el estatuto jurídico posterior en general se mantenga vigente, no introduzca cargas o causales de extinción sobrevinientes. Si es que las va a introducir, es necesario justificar. Por lo tanto, el artículo séptimo no establece una posición de privilegio respecto del artículo sexto. Establece un estatuto jurídico diverso, tan válido como el del artículo sexto, respecto de la segunda disposición transitoria. O mejor dicho, válido constitucionalmente desde el punto de vista de la segunda disposición transitoria, sin compararlo.
con el artículo 6º, porque el artículo 6º no está en discusión respecto de su constitucionalidad en esta sede. Tan claro es lo anterior, que la jurisprudencia uniforme y reiterada de la Corte Suprema, incluyendo los 3 fallos del mes de noviembre entre las mismas partes, no solo vuelve a decir que el aporte de coordenadas es una cuestión voluntaria, sino que además dice algo que también ha dicho reiteradamente, y es que la prueba de la existencia de la pertenencia no se realiza solo, única o exclusivamente, mediante el aporte de coordenadas. Se puede probar la existencia de la pertenencia, que va a dar lugar a la demanda de nulidad, ¿no es cierto?, por otros medios de prueba legales. Porque hemos escuchado que pareciera que estamos en una situación de completa incerteza jurídica, en que estas pertenencias que han sido denominadas fantasmas, no sabemos cuáles son, no sabemos dónde están. Y de pronto, como perdónenme el ejemplo, como sacando un as debajo de la manga, un titular, un concesionario dice, no, que sabe, la suya está superpuesta, es nula, porque yo tengo aquí guardada, escondida, una pertenencia fantasma, que no está en el catastro, que no tiene coordenadas. Y hemos escuchado al mismo tiempo que son 377. Sabemos exactamente cuáles son, dónde están esas 377 pertenencias. No son fantasmas, todos sabemos cuáles son. Y se puede acreditar su existencia en el juicio de fondo correspondiente ante los tribunales de Antofagasta, de Pozo Almonte, en fin, donde sea, que existen, que se es titular de ellas. No en virtud del 6º o del 7º transitorio, el 41 del reglamento, en virtud de la 2ª disposición transitoria, que no hizo sino lo que hacen los estados de derecho constitucionales, respetar los derechos adquiridos. Ahí están las 377 pertenencias. Claras, precisas, no hay inseguridad jurídica. Y se discute en un tribunal, en el marco de un debido proceso, si la pertenencia existe, si no existe, si es anterior, si es posterior, si cumplió con la obligación, si no cumplió, si era voluntaria, si no era. Y la excelentísima Corte Suprema resuelve, como lo ha hecho uniformemente y lo acaba de hacer hace 2 meses, si existe la pertenencia, acoge la demanda de nulidad, desecha el argumento de que se debieron aportar coordenadas porque es un acto voluntario, como lo declara el reglamento del Código de Minería. ¿Y qué rol juega el artículo 7º transitorio en esto? Ninguno, excelentísimo. Francamente, ninguno. Tanto es así que el informe del profesor Carlos Peña, acompañado por la contraria, que el señor ya ha leído, al recordar la historia de la ley 20.573, tiene que hacer un esfuerzo por alterar la historia de esa ley que vuelve a confirmar la historia de los artículos 6 y 7 del Código de Minería. Y por lo tanto la lógica de la aplicación de estas reglas en el marco de la 2ª disposición transitoria, en que precisamente se trató de incorporar una disposición para hacer oponible a los destacamentos salitrales la obligación de aportar coordenadas, cuestión que no prosperó. Precisamente porque no hay obligación de aportar coordenadas y porque la jurisprudencia de los tribunales ordinarios es muy clara en la materia. Y no hay ahí, con esto voy concluyendo, señor presidente, no hay allí en esa forma de interpretar y aplicar las normas del fondo en el ámbito de la mera legalidad, no hay ahí una aplicación inconstitucional. No se verifica un privilegio en favor de los destacamentos salitrales, sino que los destacamentos salitrales tienen el estatuto jurídico previsto en el artículo 7º transitorio, que corresponde a lo que es la regla general, esto es los derechos adquiridos se mantienen vigentes, y cuando se quiere alterar el estatuto jurídico de un derecho adquirido hay que declararlo explícitamente, como lo hizo la Constitución, en cuanto a sus goces, carga y extinción se regirán por el nuevo código, y el nuevo código estableció en el 7º transitorio que la carga sería el pago de la patente, que ese pago de la patente, cumpliendo la 2ª transitoria, se haría a partir de la fecha en el plazo correspondiente, mientras que las otras pertenencias fueron reguladas en el artículo 6º transitorio.
al extremo que cuando la Administración ha tenido que ejecutar todo este conjunto de normas legales, dictó el reglamento del Código de Minería, donde estableció que podían aportarse las coordenadas, el carácter voluntario del que ha hablado o que ha resuelto la Corte Suprema, y dictó 2 reglamentos, uno para el 6º transitorio y otro para el 7º transitorio, regulando la aplicación de estas 2 disposiciones legales distintas. El Decreto Supremo 39 establece procedimiento para aplicación del artículo 6º transitorio del Código de Minería de 1985. Artículo 2º, si me permite, presidente. Los plazos y el procedimiento establecido en este reglamento se aplicarán a las pertenencias que se refiere el inciso primero del citado artículo 6º transitorio, con excepción de las mencionadas en el 5º, que son las que estaban en tramitación. Mientras que el Decreto Supremo 141 reglamenta el artículo 7º transitorio del Código de Minería a propósito de cómo se da cumplimiento a la obligación del pago de la patente, los artículos 42 y siguientes del Código. Siempre se ha entendido que son estatutos jurídicos diferenciados, no uno excepcional del otro, no uno privilegiado del otro. Es cierto que el artículo 6º impone más cargas que el artículo 7º. El problema no es del artículo 7º. El problema podría ser del artículo 6º, pero eso no es materia de esta causa. Porque lo normal, repito, lo constitucional es que las nuevas cargas deban estar suficientemente justificadas, sean siempre interpretadas y aplicadas restrictivamente y no puedan interpretarse ni extenderse por analogía, tal y como lo ha comprendido siempre la excelentísima Corte Suprema. Dejo, señor presidente, mi nota de alegato a disposición de su señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Rectificación de hecho? Muy bien. Gracias, señor presidente. Muy breve. Respecto a este último argumento que ha señalado mi contraparte de la tramitación de la ley 20.573, quisiera precisar que es la ley 19.573 y que en el año 98, esto consta efectivamente en el informe en derecho que se acompañó recién, pues no venía en el expediente de Antofagasta, en la página 13 se cita la intervención del fiscal de Soquimich, que ratifica la obligación de aportar coordenadas UTM, pero está acompañado en auto. En todo caso, lo dejo a efectos junto con mi minuta de alegatos. Gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro de Telier. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, el abogado de la parte requerida. Lo siguiente, distinguido abogado, preguntarle cómo concilia usted en la disposición segunda transitoria, de lo que usted nos habló, de otorgar plazo al nuevo código para que se cumplan los requisitos por los concesionarios y se establezca entonces merecer el amparo legal en relación con el 7º transitorio del Código de Minería, que no contempla plazo. ¿Cómo lo entiende usted? Gracias, presidente, por su intermedio. El artículo 7º transitorio, primero, sí impone obligación a los destacamentos salitrales, la de pagar la patente de acuerdo al artículo 142 y siguiente. Y segundo, sí impone, tenía que hacerlo por mandato obligatorio de la segunda transitoria, sí le impone un plazo, señala la fecha a partir de la cual se va a exigir el pago de esta patente. Si me permite, señor presidente, las pertenencias constituidas 7º transitorio sobre nitrato y sales análogas que se encuentren vigentes subsistirán como tales y para todos los efectos legales se regirán por la disposición de este código, lo que ya les sean aplicables. Pero la obligación establecida en el artículo 142 solo será exigible a su respecto del 1 de marzo de 1989. Entonces, primera cuestión, el artículo 7º transitorio sí establece una obligación, tal como lo permitía la Constitución. La Constitución no le imponía, no obligaba al Código de Minería a establecer nuevos requisitos para las pertenencias anteriores. La Constitución dice, las pertenencias anteriores se mantienen vigentes, se van a someter a las reglas del Código, pero si el Código les impone nuevos requisitos, no está obligado a hacerlo, lo que sí tiene que otorgarles un plazo para cumplirlo. El Código estableció un requisito, una condición, el pago de patente para los destacamentos y fijó el plazo cumpliendo el mandato constitucional. Lo que ocurre, señor ministro, en segundo lugar, como segunda idea, es que precisamente esto es lo que confirma que los destacamentos salitrales están en lo que yo denominaba la condición de normalidad. La normalidad indica que cuando yo reconozco derechos anteriores a un estatuto jurídico, los someta o no al nuevo estatuto jurídico,
La regla es, por regla general, en principio, yo no le impongo requisitos o condiciones nuevas que puedan incluso llevar aparejadas, peor todavía, su extinción. Se discute incluso la constitucionalidad de normas que hacen esto, ¿no? Recuerdo la discusión sobre royalty minero. Pero en el artículo 6º sí efectivamente se imponen obligaciones que incluso pueden llevar aparejada la extinción de la pertenencia. Esta es la regla excepcional, no la del artículo 7º. No sé. ¿Pregunta? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos.